Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la madurez espiritual, ¿no es cierto? Y la madurez espiritual es algo que nosotros como creyentes estamos llamados a desarrollar. La madurez espiritual implica que cada uno de nosotros tenemos que crecer y que la palabra de Dios debe transformarnos, ¿no es cierto? Porque a veces nos quedamos solamente en el conocimiento de la palabra de Dios y no permitimos que la palabra de Dios nos transforme. Y cuando estamos hablando de madurez espiritual, estamos hablando de transformación. Amén. La palabra de Dios debe transformar nuestras vidas. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que tenemos que transformar nuestro entendimiento a través del estudio de la palabra de Dios para que sepamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. De tal manera que la madurez espiritual implica que ya nosotros no vamos a actuar por nuestras emociones, ya no vamos a actuar por nuestros intereses especiales, particulares, egoístas, sino que vamos a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Y para esto tenemos que aprender a cargar esa cruz que el Señor nos dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Así pues que la madurez espiritual implica primero que todo un sacrificio de morir a nuestros egos, morir a nuestras emociones, morir a nosotros mismos y permitir que Jesucristo viva en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Gálatas 2:20. Amén. De tal manera que es muy importante que nosotros entonces sepamos que como creyentes estamos llamados a tener madurez espiritual. Amén. Una persona que reacciona en sus emociones, un cristiano que reacciona en sus emociones, definitivamente es un cristiano inmaduro espiritualmente. Un cristiano que no está actuando de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice y está actuando más bien en sus emociones, es un cristiano que es un bebé espiritual. Y lastimosamente tenemos bebés espirituales con bigotes. Lastimosamente tenemos bebés espirituales que tienen 20 años de cristianismo, pero todavía viven en sus emociones y viven actuando de acuerdo con sus emociones y no de acuerdo con la palabra de Dios. Y quiero recordarles un poquito en este diapositiva que estamos proyectando, que tenemos pues unos procesos que queremos cumplir en la Biblia. Primero que todo tenemos que conformar nuestra membresía, ¿no es cierto? Cada miembro de la iglesia hace un compromiso con la iglesia de pertenecer. Ese compromiso de pertenencia es supremamente importante porque formamos parte de la iglesia. Amén. No somos visitantes ocasionales, como algunas personas que vienen y miran la iglesia, si les gusta o no les gusta, y después se van. No. La idea es que los miembros de la iglesia asumen un compromiso con la iglesia y con el Señor. Y ese compromiso implica, indudablemente, que nos identificamos como miembros de la iglesia. Y los miembros de una iglesia, de una institución o de un organismo, definitivamente se deben los unos a los otros y deben servirse y apoyarse los unos a los otros. Y van a tener también el privilegio de tener la protección de los demás miembros. Amén. Cuando usted se lastima una uña, todo su cuerpo está preocupado porque esa uñita no se siga lastimando y la cuidamos y tratamos de que se restaure, ¿no es cierto? Y así mismo pasa cuando pertenecemos a la congregación. Pero no se trata de que nos quedemos ahí. Viene el paso siguiente, que es la madurez espiritual, ¿no? Y la madurez espiritual implica que tenemos que someternos al Señor y empezamos a practicar ciertas disciplinas espirituales que van transformando nuestra vida cada vez. Dice la palabra de Dios que un cristiano maduro es una persona que muere a sí mismo y permite que Jesucristo viva y
hace la voluntad del Padre, esa voluntad que es agradable y perfecta, ¿no es cierto? Y por eso quiero pedirles que memoricemos ese versículo de Gálatas 2:20. No lo tengo en la presentación, pero es muy importante que lo memoricemos porque eso es lo que identifica realmente a un creyente maduro. ¿Alguien recuerda qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, repitámoslo todos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Cuántos se lo saben? ¿Cuántos no se lo saben? Bueno, vamos a aprendérnoslo. Amén. Para aprenderlo tenemos que repetirlo muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Este es un versículo que realmente define lo que es un cristiano maduro. Un cristiano no reacciona por las emociones, reacciona por la fe del Hijo de Dios, por la palabra de Dios. Amén. Y para que nosotros podamos llegar a ese nivel, indudablemente tenemos que surtir un proceso. No vamos a llegar a la madurez espiritual simplemente por nuestra edad, ¿verdad? O por los años que llevemos viniendo a la iglesia. Tenemos que actuar algo con relación a ese tema. Tenemos que ver la forma de poder crecer espiritualmente y para eso necesitamos hacer ciertos hábitos, desarrollar ciertos hábitos en nuestras vidas. Tenemos que procurar que cada día nuestra vida realmente esté rendida al Señor y sea consecuente con la palabra de Dios. Amén. Por eso dice en 1 Timoteo 4:7, no pierdas tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Uy, ¿qué pasó con los cuentos de viejas? Dice, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Tenemos que entrenarnos para la sumisión a Dios. Y por eso es tan importante ese curso de liderazgo que estamos haciendo todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, y los invito a los que no han participado que participen, porque es un material muy, muy bueno que nos va a ayudar muchísimo en ese crecimiento espiritual. Dice la palabra de Dios en Colosenses 4:12 que ustedes puedan ser cristianos maduros y puedan cumplir la voluntad de Dios. Y Efesios 4:14 dice, no queremos permanecer como niños, sino crecer en todo hasta ser como aquel que es la cabeza en Cristo. Amén. Y vamos a mirar 4 hábitos hoy para poder tener crecimiento espiritual, que es supremamente importante que lo tengamos. Primero que todo, Efesios 4:13 dice que en la unidad de la fe común y el conocimiento del Hijo de Dios lleguemos a la madurez real, a la medida del desarrollo cuyo significado es la plenitud de Cristo. Nosotros tenemos que ser el reflejo de Jesús, tenemos que crecer en carácter, y para crecer en carácter indudablemente tenemos que empezar a practicar ciertas cosas que al hacerlo nos van a hacer más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. La frase de la madurez espiritual es ser como Cristo. O sea, realmente cuando nosotros somos maduros es porque estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida. Y como consecuencia, entonces la plenitud de Cristo va a estar reflejada también en nuestra oración, en nuestros actos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Originalmente Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el hombre cayó en pecado y esa imagen se perdió. Y el hombre empezó a desarrollar su egoísmo, empezó a desarrollar sus defectos de carácter y cayó en la violencia, en la transgresión a Dios, y realmente la imagen del hombre es muy diferente a lo que Dios es realmente. Pero Jesucristo vino a redimirnos para que nosotros volvamos a ser a la imagen de Dios. Amén. Esa es la obra que el Señor Jesucristo hizo.
Recuerden que Dios, cuando creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero lamentablemente el hombre cayó en pecado y la imagen que tenemos hoy del hombre es una imagen realmente perversa. Pues cuando estamos hablando de los hombres impíos, ¿no? De los hombres que no conocen del Señor y que no están practicando la palabra de Dios, lo que hay en sus corazones es muchas raíces de amargura, mucho dolor, deseos de venganza, egoísmos, envidias, celos, disensiones, etc. Y eso no se parece nada a Dios. Pero Jesucristo vino para transformarnos de tal manera que nosotros pudiéramos ser rescatados nuevamente y volvamos a ser semejantes a Dios. ¿Están conmigo? ¿Entendemos el concepto? Muy bien. Ok, ese proceso de transformación no es automático, ¿no es cierto? Como lo vemos en esa gráfica, en la iglesia, por ejemplo, está la comunidad, que es la gran cantidad de gente que viene a la iglesia, que no caben siquiera, ¿no es cierto? Estamos suponiendo que hay una cantidad de gente haciendo fila para que llegar y tenemos que invitarlos para que sea así una realidad. Pero digamos que la comunidad, después de la comunidad, entonces está la multitud. La comunidad incluye a las personas que vienen por curiosidad, que vieron que hay una iglesia, vamos a ver qué es eso, vamos a ver si me gusta o no me gusta. Luego está la cantidad de gente que vienen más o menos regularmente, pero que no tienen un nivel de compromiso. Pero después están los miembros de la iglesia, ¿no es cierto? La membresía, que son ustedes, ¿no? Y esta membresía es donde queremos enfocarnos para que tengan un crecimiento espiritual y sus vidas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios. Amén. Y por eso es importante que nosotros como miembros de la iglesia empecemos a practicar esas disciplinas espirituales, si no las estamos practicando ya, que van a hacer que realmente nosotros podamos crecer en nuestro carácter hasta llegar al carácter de Cristo. En Hebreos 5:12 dice: ustedes han sido cristianos durante mucho tiempo. ¿Cuántos han sido cristianos durante mucho tiempo? Amén. Y dice: y deberían estar enseñando a otros. Amén. En cambio, necesitan a alguien para enseñarlos. Tremendo, ¿verdad? Cuando una persona continúa manteniéndose con leche, muestra que no está muy cercano de la vida cristiana. Él todavía es un bebé cristiano, ¿no? Puede ser que pasemos mucho tiempo, ¿verdad?, en la iglesia, que haya sido hace mucho tiempo que nos convertimos al Señor, pero por causa de que no estamos practicando esas disciplinas espirituales, no tenemos crecimiento y no hay transformación en nuestra vida. Y actuamos todavía de acuerdo con nuestras emociones, reaccionamos de acuerdo con nuestras emociones, en vez de actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Y por lo tanto, esto no es una transformación automática, esto es un proceso que se da en la medida en que nosotros vamos practicando esas disciplinas espirituales que son supremamente importantes. Y por lo tanto, tenemos que, como dicen Proverbios 8:5, tenemos que aprender a madurar, tenemos que entender que es un proceso que no se da de un día para otro. El proceso, entre más largo, pues es más consistente, dicen algunas personas, pero a veces hacemos que ese nacimiento sea un parto de 20 años. Y esto no es normal ya, ¿no es cierto? ¿Ustedes han conocido un parto de 20 años? Ni siquiera de un año, ¿no es cierto? Un parto tiene que ser de una vez, o sea, un nuevo nacimiento tiene que ser de una vez. Tenemos que nacer a una nueva vida y tenemos que empezar a alimentarnos de otra cosa totalmente diferente, ya no del cordón umbilical, sino que por nuestros labios tenemos que empezar a absorber el alimento espiritual. Y esto significa que tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que meditar la palabra de Dios, tenemos que proclamar la palabra de Dios y tenemos que tener ciertas disciplinas espirituales que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual y ser semejantes a Cristo. Segunda de Pedro 3:18 dice: continúa creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y esto indica pues que es un proceso continuo, siempre tenemos que seguir creciendo. No crean que ustedes no han crecido muchísimo. La verdad es que sí, han crecido mucho. Y en la medida en que nosotros vamos transformando nuestro carácter por el conocimiento de la palabra de Dios, vamos siendo transformados por el poder de la palabra misma, ¿no es cierto?, por el poder del Espíritu Santo. Así que esta afirmación de que llevamos 20 años y que no hemos nacido de nuevo realmente es una exageración. Lo cierto del caso es que sí hemos logrado un crecimiento espiritual importante
y que es tiempo de que entonces empecemos a dar fruto y que ese fruto permanezca. Amén. Para el crecimiento espiritual no hay caminos cortos, no hay brechas cortas. No se trata de tomar un elixir de la santidad y convertirnos en santos. No se trata de decir, ok, perfecto, a partir de mañana voy a ser un cristiano maduro. Y nada, es un proceso que cada vez tenemos que trabajarlo, porque indudablemente hemos desarrollado muchos defectos de carácter a lo largo de nuestra vida, y esos defectos de carácter realmente nos han dado cierta gratificación y por esa razón los usamos. Hay personas que usan la ira o el mal genio o las actitudes para poder controlar a las demás personas, para poder tener éxito en ciertas áreas. En algunos casos usan otras herramientas que son del diablo, como la mentira, el engaño, etc. Y le queda difícil a la gente desprenderse de eso. Pero tenemos que hacer el propósito, por eso tenemos que cada día examinarnos y ver qué áreas de nuestra vida debemos modificar, debemos cambiar. Y esto indudablemente demanda disciplina. Y dice en la palabra de Dios, en 1 Timoteo 4:7, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Para qué es la piedad? La piedad es la relación con Dios, ¿no es cierto? Y así como la salud no viene automáticamente, sino que es un proceso, cuando estamos enfermos no nos sanamos inmediatamente, sino que es un proceso de restauración. Asimismo también nuestra vida espiritual es un proceso de restauración y no tenemos que desanimarnos porque vemos que de pronto volvimos a caer. No, tenemos que saber que tenemos siempre una segunda oportunidad de crecer. La Biblia enseña que los creyentes maduros son llamados a ser discípulos de Cristo. Amén. Y el ser discípulos de Cristo implica una condición especial de cada cristiano, en donde el Señor realmente cuenta con ellos. Y por eso dice en la palabra de Dios que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De tal manera que un cristiano que es discípulo de Cristo es una persona que ya está participando en las obras que el Señor ha preparado para que Él desarrolle. Pero la Biblia dice que no puedo ser discípulo sin ser disciplinado. La palabra discípulo y disciplinado tiene que ver con disciplina, tiene que ver con que tenemos que cumplir ciertas cosas, que tenemos que ser estrictos en ciertas áreas, en ciertos principios, en ciertos manejos que debemos nosotros a nuestra vida. Y también enseña que entre más disciplinados nos volvamos, más Dios va a poder contar con nosotros y nos va a usar más. Si usted está dispuesto a servirle al Señor y el Señor le dice que haga tal cosa y usted la hace, pues el Señor se va a sentir agradado. Y acuérdense que dice la palabra de Dios, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? De tal manera que si queremos ser usados por Dios, tenemos que ser fieles en lo poco. Ahora, la marca del discípulo es cargar la cruz. Cargar la cruz, esa cruz que dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no es cierto? Y esa cruz es un lugar donde nosotros vamos a crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras iras, nuestras depresiones, nuestras angustias, nuestras debilidades, y vamos a llevarlas a la cruz del Calvario para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. ¿Qué tan a menudo tenemos que llevar las cosas a la cruz? Tenemos que hacerlo diariamente. Todos los días tenemos que revisarnos a ver qué área de nuestra vieja naturaleza ha surgido por ahí, qué brotecito ha podido empezar a salir por ahí de esa antigua naturaleza que nosotros teníamos, ese mal genio, esa ira, esa prepotencia, ¿no? Esa arrogancia, ese orgullo, esa envidia, y tenemos que llevarlo a la cruz cada vez y dejarlo allí crucificado, ¿no es cierto? Y ¿qué implica llevar las cosas a la cruz? Implica hacer todo lo necesario para que nosotros podamos liberarnos de todas esas reacciones mundanas y poder vivir la palabra de Dios efectivamente. ¿Cómo podemos ser un discípulo de Cristo? Pues tenemos que desarrollar esos hábitos que el Señor quiere que nosotros practiquemos. Durante mucho tiempo hemos practicado ciertos hábitos, ¿no? Por ejemplo, la persona que es especial para criticar a los otros siempre está mirando el punto negro en la pared blanca,
¿no es cierto? Y se vuelve especialista en encontrar la crítica y encontrar el defecto en cualquier cosa, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Y todos tenemos errores y todos cometemos errores. Pero hay personas que se especializan, se vuelven másters, doctorados en criticar a los demás. Pero dice la Biblia que no miremos la paja del ojo ajeno, sino que miremos la viga que hay en nuestro propio ojo, y entonces ahí podríamos tener limpia la visión para poder mirar la paja del ojo ajeno. Amén. Así que tenemos que saber que primero tenemos que hacer un examen y tenemos que ver qué hacer con esos defectos de carácter que nosotros tenemos, y tenemos que eliminarlos. Y para eso, indudablemente, tenemos que desechar el viejo ego con sus malos hábitos, como dice Colosenses 3, 9 y 10. Y dice que seamos revestidos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios para que alcancemos a hacer la imagen a través del conocimiento de Él, imagen suya a través del conocimiento de Él. En la medida en que conocemos la palabra de Dios, indudablemente podemos meditar en ella, practicarla y aplicarla a nuestra vida. Y esto implica que tenemos que tener tiempo con la palabra de Dios. No podemos ser discípulos de Cristo y leer únicamente los versículos bíblicos el día domingo cuando los pasan en la prédica por el proyector. Tenemos que tener un hábito de estar leyendo la palabra de Dios todos los días. Y esto implica meditar en la palabra de Dios, implica memorizar la palabra de Dios, implica aplicar la palabra de Dios. Amén. También tenemos que tener tiempos de oración. Esto es supremamente importante. A veces no oramos sino cuando estamos en extrema necesidad. O nuestras oraciones: Señor, gracias por la noche que pasó. Señor, te entregamos este día, muchas gracias, amén. Y sale corriendo al trabajo. No, tenemos que tener tiempos de calidad con Dios, en donde estudiemos la palabra de Dios, donde oremos la palabra de Dios, donde expongamos al Señor nuestras condiciones, nuestras circunstancias, y busquemos la dirección de Dios para la toma de decisiones. Porque es una oportunidad invaluable cuando vamos a la oración. Es una oportunidad tremenda de poder hablar con el Creador del universo y exponerle nuestras necesidades y pedirle su favor. Y dice en la palabra de Dios que si le pedimos creyendo, Él nos va a dar. Amén. Pero para eso necesitamos tener tiempos de calidad con Dios, para que nuestra oración realmente no sea un monólogo, sino sea un diálogo con el Señor, que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Dice la palabra: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pedirán algo que desean y lo tendrán. Y de esta manera serán mis discípulos. Amén. Entonces el ser discípulo de Cristo, que es nuestro objetivo, va a implicar que nuestra oración va a ser muy poderosa. Y va a ser muy poderosa, ¿por qué? Porque conocemos la palabra de Dios y entonces podemos pedir de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no vamos a estar haciendo peticiones solamente para satisfacer nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestras pasiones, sino que vamos a tratar de orar siempre buscando cuál es la voluntad de Dios. Entonces vemos que tenemos ya varias disciplinas. La primera, tener un tiempo de calidad con Dios. El tiempo devocional es supremamente importante, el estudio y la meditación de la palabra. Segundo, el tiempo de oración es supremamente importante. En tercer lugar, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y la cosa que nos queda más difícil de obedecer es convertir la billetera, ¿no es cierto? Hay que predicarle a la billetera y saber que esa provisión viene de parte de Dios. Y cuando nosotros entendemos que el dinero que nos llega es de Dios, que Dios nos permite gastar el 90% en lo que queramos y que nos pide que le devolvamos el 10%, pues probemos a Dios. El Señor dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, para que no se robe el fruto de vuestro trabajo y vuestra vida en el campo sea estéril, dice Jehová de los ejércitos. Así pues que el practicar el diezmo implica que vamos a abrir las ventanas de los cielos para que la bendición de Dios sea derramada sobre nuestras vidas. Amén. En cuarto lugar, otra práctica importante es el compañerismo.
Y para nosotros es supremamente importante el compañerismo dentro de la iglesia. Por eso hablábamos en días pasados que el diseño de la iglesia de esta manera es intencional. La mayoría de las iglesias abren las puertas y encuentra uno ya de una vez la primera fila de sillas, ¿verdad? Aquí tenemos un espacio para podernos relacionar, para poder compartir, para poder hacer comunidad, para podernos hacer amigos unos a otros, para podernos servir los unos a los otros, poder compartir nuestras necesidades y de pronto buscar apoyo en oración con los hermanos. El compañerismo es algo fundamental dentro del desarrollo de la iglesia. Entonces tenemos que desarrollar esos hábitos. La definición de hábito, según el diccionario, es una continua y frecuente inclinación inconsciente para hacer cierta actividad adquirida a través de la repetición frecuente. Amén. Entonces tenemos que tener el hábito de practicar la palabra de Dios, principalmente en esos 4 aspectos, ¿no es cierto? Y es una disposición establecida del carácter. Ya de alguna manera habitualmente hacemos las cosas casi inintencionalmente, sino que ya es parte de nuestra esencia, de nuestra forma de ser, el obedecer la palabra de Dios. Y lo vemos en muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen el hábito de ser cumplidos. Nosotros estamos tratando de cambiar ese hábito del incumplimiento y empezar a desarrollar un hábito de cumplimiento, de tratar de ser cumplidos, de empezar a la hora exacta. Las clases a las 9 de la mañana también las estamos tratando de empezar a las 9 en punto. El servicio estamos tratando de empezarlo a las 10 de la mañana. Y asimismo la idea es que todos también nos convirtamos en personas puntuales, porque esto implica que vamos a lograr mejores resultados que cuando somos impuntuales. Yo recuerdo que en alguna oportunidad éramos tan supremamente laxos con la gente que decidimos hacer 2 periodos de alabanza, uno al principio del culto y otro al final, para que los que lleguen tarde, que lleguen solamente a la prédica, entonces también puedan tener un tiempo de alabanza al finalizar el culto. Pero nos dimos cuenta que con eso estábamos alcahueteando realmente esos defectos de carácter de la gente de ser incumplidos. La gente tiene que programarse para tratar de dar cumplimiento a sus compromisos y tratar de estar juntos para iniciar el servicio. Entonces vemos que un hábito es una práctica habitual, ¿no es cierto? Y todo empieza en nuestra mente. Si nosotros tomamos la decisión de ser puntuales y tratamos de hacer todas las cosas para que podamos serlo, entonces nuestro pensamiento se convierte en un acto. Amén. Y ese acto finalmente va a generarnos un hábito. Amén. Y ese hábito, al seguirlo practicando, va a producir un carácter en nuestra vida. Y ese carácter va a generar un destino. Amén. De tal manera que el pensamiento marca nuestro destino. Si es que nosotros finalmente lo convertimos en actos y los actos en hábitos, los hábitos en carácter y el carácter en destino. Así pues que la madurez espiritual tiene que ver con el pensamiento, con la decisión que nosotros hagamos. Y esto implica que esa decisión va a traducirse en actos, en hábitos, en carácter y en futuro. Amén. Y para eso, pues indudablemente es supremamente importante que nosotros tengamos un estudio permanente de la palabra de Dios. En Romanos 6:19 dice: en el pasado dieron sus cuerpos voluntariamente al servicio del vicio y los propósitos del mal, mas ahora guíense ustedes mismos al servicio de la rectitud con el propósito de ser verdaderamente buenos. Aquí está hablando de los vicios, esos son los malos hábitos. Realmente un vicio es un mal hábito, ¿verdad? Y quizás antes teníamos el vicio de la impuntualidad, ahora vamos a tener el hábito de la puntualidad. Y en eso tenemos que empezar a revisarnos cada uno qué vicios tiene y qué hábitos debe cosechar. Amén. Y para eso indudablemente tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Estudiar la palabra de Dios es algo supremamente importante. Y dice la palabra de Dios que tenemos que oír la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Y hoy tenemos grandes oportunidades de estar escuchando la palabra de Dios, no solamente en los sermones
de los domingos, sino que a través del internet podemos mirar todos los sermones que tenemos montados en las páginas, que son más de 700 sermones que están allí desde el inicio de la iglesia y que podemos escucharlos una y otra vez y podemos aprender, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, amén. Pero también tenemos que no solamente oír, sino que también tenemos que leer, ¿no es cierto? Porque cuando leemos estamos confrontando directamente la Escritura, y la Escritura de la palabra de Dios implica que nosotros vamos a tener un contacto directo con la fuente, y cuando recibimos la palabra de Dios podemos escudriñarla y podemos profundizarla, podemos estudiar la palabra de Dios, de tal manera que esa palabra realmente nos hable a nosotros y podamos aplicarla a nuestras vidas. Entonces vamos con primero el oír, segundo con estudiar, con leer, después viene la parte de estudiar la palabra de Dios, después viene la parte de memorizar la palabra de Dios. El ejercicio que tratamos de hacer al inicio del servicio, tratar de memorizar los versículos bíblicos es supremamente importante, porque cuando usted lo necesite lo va a tener ahí en su mente, ¿no es cierto? Y va a decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece si está pasando por una situación en donde cree que no va a poder lograrlo. Pero si busca la ayuda de Dios, seguramente el Señor le va a dar la ayuda, y si usted se aferra a esa palabra y a esa promesa, indudablemente el Señor va a contestarle, amén. Y por eso es tan importante la memorización de la palabra de Dios. Luego tenemos la parte de la meditación. La meditación es supremamente importante. Es muy, muy importante meditar en la palabra de Dios. No se trata de solamente leer como un loro y cerramos y nos fuimos, sino que tenemos que escudriñar el texto, ¿verdad? Dice, escudriñad las Escrituras, porque allí viene la salvación, dice la palabra. De tal manera que cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, no solamente se trata de que la estudiemos, sino que meditemos en ella. Y esto significa rumiar la palabra, sacarle el alimento profundo que ella tiene. Y por último, tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y aplicarla significa que tenemos que revisar entonces cómo esa palabra de Dios va a poder afectar nuestra vida y cómo podemos hacer que esta palabra realmente quede sembrada en nuestro corazón y empiece a dar fruto. Amén. ¿Cómo oír la palabra de Dios? Esto es importante, porque a veces oímos la palabra de Dios y la dejamos como fondo para dormir. Alguien me decía en alguna oportunidad, yo cuando tengo sueño pongo una prédica y ahí sí me duermo. Cuando no tengo sueño pongo una prédica y ahí sí me duermo. Y curiosamente las prédicas tienen como esa característica, ¿no? De que algunas personas se arrullan con la voz del predicador, ¿no? Menos mal que mi voz no es tan agradable y entonces no los hago dormir. Pero tenemos que ver cómo escuchar la palabra de Dios. Si usted va a escuchar la palabra de Dios, siéntese a escucharla. Tome un cuaderno y tome notas, saque lo más importante de lo que está oyendo, procese la información, interactúe con ella, porque ahí no solamente está oyendo, sino que también está matando dos pájaros de un solo tiro, porque está también estudiando la palabra de Dios y también está meditando un poco sobre cómo aplicarla. Entonces, primero que todo, tenga ansiedad por oír la palabra de Dios. Y no quiero con esto decirle que se sienta ansioso por escuchar, no. O sea, tenga el deseo genuino de conocer la palabra de Dios. Y cuando va a escuchar la palabra de Dios, no lo haga mientras está lavando la loza y mientras está haciendo una cosa y otra, porque no le está poniendo atención. Realmente ese sonido se vuelve parte del paisaje y finalmente usted no está escuchando nada. Hágalo concentrado, dedicado a escuchar la palabra de Dios. Evite actitudes que le impiden oír a Dios. En Lucas 8:14 dice, considera cuidadosamente cómo escucha. Y en esta palabra, él habla sobre lo que puede hacer una mente cerrada, ¿no? A veces no estamos abiertos a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay temor, hay orgullo, hay raíces de amargura en nuestro corazón y tenemos quizás una mente superficial y no dejamos que la palabra de Dios penetre a nuestro corazón y llega a una capa muy dura de nuestro ser
que no nos permite que esa palabra de Dios nos afecte, ¿no es cierto? Entonces tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir esa palabra de Dios y que esa palabra de Dios pueda ser implantada en nuestro corazón y pueda cumplir el propósito que Dios tiene. Las preocupaciones muchas veces no nos dejan escuchar la palabra de Dios porque estamos tan metidos en nuestra meditación por el problema que nos olvidamos que el propósito de ese tiempo es escuchar la palabra de Dios, y entonces lo que hacemos es perder tiempo. En tercer lugar, tenemos que confesar cualquier pecado que pensemos nosotros que está tomando control de nuestra vida o que hemos cometido simplemente, ¿no es cierto? Dice en Santiago 1:12, libérese de toda suciedad moral y humildemente acepte la palabra de Dios. O sea, tenemos que reconocer nuestros pecados y confesárselos al Señor, que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos que humildemente aceptar la palabra de Dios. A veces pensamos que por boca de quien viene la palabra de Dios le damos la importancia, y eso lamentablemente me pasó a mí a muy temprana edad, porque recuerdo que en la empresa donde estaba tenía un chofer que era cristiano y él estaba compartiéndome la palabra de Dios, pero yo era un muchacho, un yuppie muy exitoso, y entonces no iba a aceptar una enseñanza de un chofer y me parecía que no calificaba para que me pudiera enseñar alguna cosa. Y me da mucha pena, pues, porque el hombre hizo su buen intento y yo creo que quedó alguna semillita por ahí sembrada. Pero si no hubiera habido tanto orgullo en mi corazón, seguramente hubiera llegado a los pies del Señor mucho antes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aceptar la palabra de Dios en nuestro corazón y estar dispuestos a escucharla, porque viene de parte de Dios. Y si Dios usó un burro para hablarle a Balaam, pues puede usar un chofer para hablarme a mí, lógicamente, ¿no es cierto? Y puede usarme a mí para hablarle a ustedes también, ¿no es cierto? Así reúne de vez en cuando. Muy importante, escriba notas sobre lo que usted escucha. Cuando esté escuchando la palabra de Dios, escriba lo que le pareció importante, anótelo. Al escribirlo, usted va a guardar memorias de esa enseñanza y va a poder repasarla posteriormente. En Hebreos 2:1 dice, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y algo que es muy triste es lo que nosotros vemos, según las estadísticas, que dice que después de un buen sermón, a los 3 días la gente se acuerda solamente del 95% de lo del sermón. ¿Sí será cierto? No, el 5% nada más se les queda. Qué triste, ¿verdad? Porque llegaste uno como 20 horas tratando de preparar el tema y resulta que el efecto no dura ni 20 horas, ¿no? Quizás debería uno durar unas 200 horas para que por lo menos dure 200 horas el efecto. Lo cierto del caso es que olvidamos con mucha rapidez, ¿verdad? Y si no tomamos nota de esas cosas importantes que tenemos que aplicar a nuestra vida, se nos van a ir. Y por eso es importante que nosotros tomemos nota y empecemos a recordar esas enseñanzas que el Señor nos ha dado en un momento oportuno, que seguramente Dios nos habló y nos dijo, hombre, esa palabra era para mí, y que nosotros empecemos a practicarla, ¿no es cierto? Por lo tanto, el paso siguiente es eso, es practicar esas enseñanzas. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y Santiago 1:25 dice, pero el que mantiene la mirada fija en la perfecta ley y la pone en la práctica, Dios lo bendice en todo lo que hace. Amén. ¿Usted quiere ser bendecido en todo lo que haga? Ok. Haga lo que el Señor le dice que haga. Amén. Obedezca la palabra de Dios, que esa es la clave para poder tener la bendición de Dios. ¿Cómo hacemos para leer la palabra de Dios? ¿Cómo hacemos para sacarle el mejor jugo a la palabra de Dios? Primero que todo, tenemos que procurar tomar la disciplina de leerla todos los días y hacer un plan de lectura diario. ¿No es cierto? Hay muchos planes de lectura que ustedes encuentran en internet, pero uno de ellos es que si usted dedica 10 minutos a leer la palabra de Dios, en un año va a leer toda la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos han leído toda la Biblia? De pasta a pasta. Bueno, ok, necesitamos hacerlo, y por lo menos una vez al año. Amén. Por lo menos una vez al año. Tenemos que tratar de leer por lo menos una vez al año la Biblia, y eso implica que
tenemos que dedicar 10 minuticos diarios a leer la palabra de Dios, y de esta manera podemos cumplir con ese plan, esa meta, ese propósito. Deuteronomio 17:19 dice: las escrituras serán su compañero constante. Deberá leer en ella todos los días de su vida para que aprenda a respetar al Señor su Dios, obedeciendo sus mandamientos. Amén. Esta es una recomendación que el Señor hace desde el Antiguo Testamento, y fue la recomendación que le dio a Josué cuando lo encomendó de llevar al pueblo a la tierra prometida, labor que no pudo cumplir Moisés, siendo el hombre más grande para los judíos, ¿no? Moisés no pudo, pero Dios escogió a Josué y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, la clave del éxito está en ese versículo, en aplicar ese versículo. Que todos los días estemos estudiando la palabra de Dios, meditando en ella y guardando la palabra de Dios y haciendo todo lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Cuántos quieren prosperar su camino? ¿Y cuántos quieren que todo les salga bien? Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Así pues que tenemos la clave del éxito para nuestras vidas. Muchas veces nosotros hacemos grandes inversiones para poder tener éxito y nos formamos y estudiamos una carrera y hacemos un posgrado y un doctorado y una especialización y una subespecialización y una cantidad de cosas para tratar de tener éxito, y encontramos a muchas profesionales muy bien rankeados trabajando en Uber. ¿Lo han visto? ¿Verdad? Y esto será, bueno, yo creo que pues dentro de la misericordia de Dios el Señor lo permite, pero quizás no es lo que la persona se preparó para hacer, y hizo una inversión multimillonaria para llegar a tener el conocimiento que tiene, y resulta que no está teniendo éxito, porque pues finalmente nosotros estudiamos y nos capacitamos para tener éxito, para poder realizarnos en nuestra vida, pero no quizás como taxistas, ¿no? Algunos son abogados, médicos, ingenieros, etcétera, y están en esas condiciones. Pero la razón del éxito viene porque nosotros estudiemos y meditemos la palabra de Dios, la pongamos por obra, y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. En segundo lugar, es muy importante coger una Biblia limpiecita, ¿no es cierto? Porque a veces cogemos la Biblia de la mamá o del amigo, del vecino, que ya está toda rayada y resaltada los versículos importantes, y entonces nos centramos solamente en los versículos importantes. Pero resulta que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. De tal manera que es una relación personal entre la palabra de Dios y nosotros. Así pues que tomemos una Biblia limpia y empecemos a trabajarla, y puede rayarla en lo que el Señor le va hablando, ¿verdad? Pero que sea un desarrollo que usted haga y una interacción que haga usted con su Biblia. Amén. Muy importante leer diferentes traducciones. Muy importante tener un diccionario bíblico, ¿no es cierto? Para que podamos entender qué es lo que significa esto. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que no debemos comer nada, carne ofrecida a los ídolos. Y bueno, nosotros podríamos decir que ninguno de nosotros tiene la oportunidad de comer carne ofrecida a los ídolos, ¿no? Y entonces es importante conocer cuál es el contexto de esa palabra. Y resulta que en la antigüedad se ofrecían sacrificios a los ídolos, a los baales, y esa carne después la vendían, ¿no es cierto? Y los sacerdotes hacían su platica ahí, los sacerdotes de los baales hacían su platica vendiendo carne de 2 o 3 días de trasnocho a la gente, y era carne que había sido consagrada a los ídolos, ¿no? En algún acto de adoración a ellos. Es como un conjuro que se hace, ¿no es cierto? Y nosotros podemos verlo en nuestra práctica, por ejemplo, en situaciones como el Halloween, que repartimos a los niños dulces que están consagrados quizás a los demonios, ¿no? Ustedes ven muchas veces en las etiquetas de los dulces para la época de Halloween muchas imágenes satánicas que están allí,
y no deberíamos participar de ese tipo de actos, ¿no es cierto? Muy importante leer la Biblia en voz alta para nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos nos estamos escuchando también, y cuando nosotros leemos la Biblia con la entonación de la puntuación que trae, pues podemos comprender mucho mejor el sentido que tiene para nuestras vidas, y estamos otra vez matando dos pájaros de un solo tiro. Estamos hablando, estamos escuchando y aparte de eso le estamos leyendo. Muy importante escoger un plan de lectura y seguirlo disciplinadamente hasta que lo culminemos. Sé que tenemos la costumbre de empezar cosas y no las terminamos. Nosotros durante el año pasado hicimos un plan de lectura, espero que todos lo hayan seguido y que hayan leído la Biblia completa el año pasado. ¿Cómo hacemos para estudiar la palabra de Dios? En Hebreos 17:11 dice: ellos aceptaron el mensaje ávidamente y estudiaron la Escritura todos los días. Entonces, primero que todo, tenemos que hacerlo diariamente. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice que debemos ser buenos obreros. Debemos saber lo que su palabra dice y significa. ¿Y cómo hacemos para saber qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que significa? Pues estudiando la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo aprender a estudiar? Es necesario seguir el ejemplo de nuestro presidente Petro, tener un lápiz siempre en la mano para anotar las cosas importantes. Amén. Es muy importante hacer las preguntas correctas al texto. Eso es muy importante. ¿Qué significa ese texto para mí? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿No es cierto? ¿En qué época se dio esa información? ¿En qué época se dio ese mandamiento? ¿O qué fue lo que dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Verdad? Y si le hacemos esas preguntas, pues vamos a encontrar pues indudablemente muchas respuestas cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Ahora, es bueno hacer estudios bíblicos por tópicos, ¿no? Entonces, las Biblias normalmente tienen al final una concordancia y ustedes van a decir, hombre, voy a estudiar sobre la ansiedad. Entonces buscan la concordancia de ansiedad y ahí le van a salir una gran cantidad de versículos bíblicos, y usted lo primero que hace es leerse todos esos versículos bíblicos y anotar lo que le dice cada versículo para su vida, y después de eso meditar cómo lo puede aplicar y cómo puede realmente hacer que su vida sea transformada a través de esa palabra de Dios, y de esta manera empieza a aplicar también la palabra de Dios. Los diccionarios bíblicos, una enciclopedia bíblica es muy útil. El internet, Mr. Google, tiene toda la información. Ahí encuentra todas las versiones de la Biblia y puede encontrar hasta comentarios bíblicos sobre el texto que a usted le interese estar estudiando. Proverbios 7:2 dice: guarda mis palabras como tu posesión más preciosa, escríbelas también atesorándolas en tu corazón. Esa es la posesión más preciosa, como decía David, que tu palabra es mucho más que toda la riqueza del mundo, ¿no es cierto? Es importante entonces retener la palabra de Dios, memorizar la Escritura. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a resistir la tentación. Si nosotros tenemos una promesa bíblica, pues vamos a encontrar la salida para no caer en la tentación. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos las consecuencias de caer en la tentación, y entonces no vamos a querer tomarnos ese vaso de agua de alcantarilla para calmar nuestra sed, ¿verdad? Entonces vamos a abstenernos de hacerlo porque sabemos que está contaminada y que nos va a hacer un daño posterior. De tal manera que nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 115: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios nos muestra el camino en que debemos andar. Nos fortalece cuando estamos bajo tensión, ¿no es cierto? Salmo 119, 49 dice: tus promesas son mi única esperanza, ellas me dan fortaleza en todas mis tribulaciones. Cómo me reconfortan y me reavivan. De tal manera que necesitamos memorizar la palabra de Dios, porque también nos reconforta cuando estamos tristes. Jeremías 15, 16 dice: tus palabras me sostienen, traen alegría a mi doliente corazón y me deleitan.
Y Proverbios 22, 18 dice: te será agradable si las guardas dentro de ti para que estén listas y puedas citarlas. Cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, ahí tenemos un arsenal de herramientas para poder repeler los ataques del enemigo. Por otro lado, nos ayuda a ministrar a los incrédulos. Cuando usted tiene en la memoria la palabra de Dios, la tiene memorizada, pues usted va a poder recitar la palabra de Dios y cuando habla la palabra de Dios, esa palabra va a penetrar hasta los tuétanos y va a discernir las intenciones del corazón de la persona que le está escuchando. De tal manera que le va a ayudar muchísimo a ministrar a los incrédulos. Primera de Pedro 3:15 dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, si usted tiene la palabra de Dios en su mente, va a poder responder fácilmente. ¿Cómo debemos memorizar un versículo bíblico? Hoy tratamos de memorizar un versículo bíblico, ¿verdad? Que es supremamente importante, Gálatas 2:20. Pues hay personas que dicen: no, es que yo no tengo buena memoria. Pero se saben todos los chismes de la cuadra y del edificio, ¿no es cierto? Y saben toda la historia de los vecinos y de fulanito de tal, y todas las noticias las escucharon una vez y se la aprendieron, ¿no es cierto? Y además conocen todo el desarrollo de cómo fue el último campeonato de fútbol y quién ganó la copa de no sé qué y cuál fue el jugador que metió el gol, y en fin, sabemos muchas cosas, tenemos memoria. Lo que pasa es que nosotros memorizamos lo que nos interesa. Y si a usted le interesa la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios. Amén. Si no le interesa, pues indudablemente lo va a tomar como algo que no es para usted, ¿verdad? Pero si usted sabe que Dios le dio memoria, úsela para los propósitos de Dios, no solamente para sus deleites. Y entonces yo sé que lo más difícil es memorizarse uno la dirección, ¿no es cierto? Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, ¿cómo hacemos para memorizar? Tenemos que repetir y repetir y repetir. Pero entonces repite la dirección al principio y al final. De tal manera que cuando usted dice Gálatas 2:20, ya se acuerda del texto bíblico, y cuando dice el texto bíblico se acuerda de Gálatas 2:20. Amén. Entonces es muy importante que empecemos a memorizar la palabra de Dios. ¿Cuándo lo podemos hacer? Hombre, mientras usted está esperando en la cita médica, mientras va en el Transmilenio, mientras espera el cambio del semáforo, elabore unas tarjeticas donde anote el texto bíblico con su dirección y tómelo como disciplina de estarlo memorizando todos los días. Repítalo mentalmente, háblelo en voz baja, ¿verdad? Parafraséelo, ¿no es cierto? Dígalo en sus propias palabras, no necesariamente en las palabras de la Reina Valera, ¿verdad? Dígalo en sus propias palabras para que usted lo pueda entender mejor y después lo pueda memorizar, porque cuando usted ve el significado profundo de cada palabra, de cada frase, de cada afirmación que hay en ese versículo bíblico, pues entonces usted lo va a comprender y lo va a poder asimilar mucho más fácilmente. Amén. A la hora de acostarse, repita ese verso bíblico que quiere memorizar y quédese pensando y meditando en él, y después sí duérmase. Y esto implica que debe escoger un versículo bíblico para memorizar, y hágalo de acuerdo con la capacidad que usted puede ir desarrollando de memorizar versículos bíblicos. Puede hacer uno cada semana o cada día, ¿verdad? Si no tiene una disciplina muy fuerte, pues hágalo cada semana. Practique memorizarse un par de versículos cada semana. Por ejemplo, la tarea de esta semana va a ser memorizar Gálatas 2:20. Amén. Y dentro de 8 días lo vamos a recitar todos, ¿vale? Listo, y vamos memorizando la palabra de Dios de esa manera. Pero usted hágalo también. Mire a ver qué versículo le habló el Señor y que es importante para su vida. Anótelo en una tarjetica y guarde la tarjetica. Y cuando tenga tiempo, sáquenlo, léalo, repítalo de memoria, y usted va a poder entender, va a poder memorizarlo. Pero también es muy importante que usted lo parafrasee y que lo explique a otras personas, lo comparta con otras personas. Amén.
Importante dividir el versículo en frases naturales, ¿no? Por ejemplo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Hombre, que si estoy crucificado con Cristo quiere decir que yo voy en pos de Cristo. Y dice la palabra de Dios, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Quiere decir que yo ya me negué a mí mismo y que ya me crucifiqué con Cristo, ¿verdad? En Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, ese yo, que ese yo envidioso, orgulloso, prepotente, egoísta, etcétera, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí, ¿no es cierto? Y si Cristo vive en mí, las cosas que ahora vivo en la carne, ¿no es cierto? Mis reacciones carnales ya no afloran, sino que es Cristo el que vive en mí. Y entonces yo estoy respondiendo como Cristo respondería. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó su vida por mí. Amén. Otra técnica importante es colocar esos versículos bíblicos en lugares donde usted los pueda ver con alguna frecuencia, ¿no es cierto? Y puede ser ahí en el computador que usted ponga un post-it con el versículo del día y cada vez que lo mire lo recuerda y lo recita, ¿verdad? Y se lo aprendió. Y al final del día, créame que ya he visto tantas veces la pantalla del computador que ya se lo sabe de memoria. Amén. Si es que no lo puso de adorno, ¿no? Otras personas dicen, hombre, en el baño yo gasto tanto tiempo, pues voy a poner un versículo en el baño y lo voy a memorizar, ¿verdad? Nosotros a veces lo hacíamos. En la cocina, puede ser, ¿no? O puede ser en el televisor también, ¿no es cierto? Para que en los comerciales, ustedes más bien, en vez de estar escuchando esos 15 minutos de comerciales, esté repasando el versículo bíblico que tiene pegado ahí en la pantalla del televisor. En fin, desarrolle técnicas para poder tener la oportunidad de estar memorizando y repitiendo esos versículos bíblicos. Recuerde que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, sea perfecto. O sea, nosotros adquirimos la perfección a través del estudio, la meditación de la palabra de Dios. Esa es la forma de poder conseguir la perfección. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tenemos que enfocar el pensamiento en la palabra de Dios para que nosotros podamos ser consecuentes con ella. Tenemos que meditar la palabra de Dios, es muy importante. Recuerde lo que dice el Salmo 1, que en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces es muy importante estar meditando en la palabra de Dios todo el tiempo, de día y de noche. Eso va a hacer que guardemos nuestro corazón, porque a veces nosotros estamos viviendo unas circunstancias difíciles que nos afligen, que nos angustian, que de alguna manera nos pueden estar afectando nuestro diario vivir y tenemos que guardar nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y esto implica que entonces tenemos que poner en práctica Romanos 12:2, que dice que tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, sabiendo cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Juan 15:7 dice, si viven en mí y mis palabras viven en sus corazones, pida cualquier cosa que quiere y le será hecha. Entonces, si usted quiere tener una oración poderosa, viva la palabra de Dios, esté en comunión con el Señor, esté en comunión con la palabra de Dios, póngala en práctica y va a poder tener éxito en todo lo que emprenda. Visualice el texto bíblico. Cuando usted tenga una promesa que el Señor le da, visualícelo y visualícese en esa promesa cómo lo está afectando y cómo lo va a afectar a usted en su vida. Por ejemplo, cuando tenga una situación de impotencia, que ve que no va a poder lograrlo, que no va a poder hacerlo, recuerde la promesa que está en Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Cuando tenga tiempos de escasez, mi Dios proveerá.
todo lo que nos haga falta, de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y proclame esa palabra para su vida, eso traerá paz en su corazón. Y la palabra de Dios nunca cae vacía, es siempre obra para aquello por lo cual Dios la envía. Entonces tiene que proclamar la palabra de Dios, tiene que parafrasear la palabra de Dios también. Entonces diga, el Señor me va a proveer todo porque yo tengo mi confianza puesta en Él, Él es mi proveedor, Él va a darme la provisión. Y personalícelo. Cada vez que tenga una promesa, ponga su nombre ahí en la promesa y recite ese verso bíblico con su nombre puesto ahí. Todo lo puede Miguel en Cristo porque Él lo fortalece. Amén. El Señor me proveerá todo lo que necesite de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tenemos que orar ese texto bíblico. Señor, tú dices en tu palabra esto y esto y esto. Yo estoy pasando por esta situación, necesito que por favor te glorifiques en ella y que la transformes. Amén. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer es, cuando recibimos una promesa de parte de Dios, es sondear la palabra de Dios. Sondear la palabra de Dios es ver qué sentido tiene esa palabra, ¿no es cierto? ¿Es alguna promesa para proclamar? ¿O es alguna actitud que debo cambiar? ¿No? Si la palabra de Dios, el Señor nos la da para que la obedezcamos, entonces miremos a ver si es que hay algo que yo debo cambiar, hay algo que tengo que obedecer. ¿O es un ejemplo a seguir? Porque no necesariamente puede ser un mandamiento, pero puede ser un ejemplo que yo deba seguir. ¿O es una razón para que yo ore? ¿No es cierto? ¿O es un error que yo debo evitar? ¿Para qué está dándome la palabra de Dios el Señor? Recuerda el caso de Ananías y Zafira, que ellos se engañaron, trataron de engañar al Espíritu Santo y les costó la vida. Entonces tenemos que evitar ese tipo de errores y ser absolutamente transparentes con el Señor. ¿Es alguna verdad para creer? ¿Esa palabra de Dios que el Señor me da es algo que yo tengo que aplicar a mi vida? ¿Es algo por lo cual yo debo agradecerle a Dios? Entonces agradezcámosle a Dios también por esa palabra cuando nosotros la personalizamos. Y tenemos que aplicar la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios es simplemente ponerla por obra. Decir, esta palabra es para mí y entonces yo voy a empezar a hacer tal cosa, voy a cambiar ese hábito, voy a empezar a tener este otro hábito y voy a empezar a modificar mi conducta. Y de esta manera veremos que nuestra vida empieza a ser transformada por el poder de Dios. Y tenemos que saber que esto es una relación personal, es una situación que yo tengo que tratar directamente conmigo mismo y tenemos que dejar que esa palabra de Dios nos afecte. Tenemos que hacerlo práctico, tenemos que hacerlo posible, tenemos que hacerlo probable. O sea, cuando decimos que es personal, decimos, ok, perfecto, esta palabra me habló a mí para hacer esto, ¿verdad? Y por lo tanto tengo que ponerlo en práctica. Entonces yo tomo la decisión de cómo ponerlo en práctica. Y vamos a tomar unas metas que sean posibles, porque a veces tomamos unas metas grandísimas que no podemos lograr. Entonces hagamos una meta posible para aplicar esa palabra de Dios en nuestra vida y que esa meta pueda ser verificable posteriormente, que sea probable. Amén. Toda labor de hombre es para la boca y sin embargo el apetito nunca está satisfecho, dice Eclesiastés 6:7. Yo a veces me molesto con Milo porque después de comer siempre está pidiendo más comida, ¿verdad? Y no me doy cuenta de que nosotros somos iguales, ¿no es cierto? Siempre estamos insatisfechos con todo. Y si sentimos que tenemos que guardar nuestra vida, que tenemos que guardar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, pues tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestro peso, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar la decisión, ok, voy a bajar 3 kilos o 5 kilos de peso, ¿no es cierto? Y eso se nota, ¿no es cierto? Ya me queda bien otra vez este vestido, otra vez. Tenemos que saber que es personal, que yo lo necesito, ¿verdad? Si la palabra me lo habló a mí es porque yo lo necesito y por lo tanto yo lo practico y por lo tanto defino una meta para practicarlo y que esa meta sea probable, que sea verificable. Y para eso es muy importante contar con un amigo con quien le compartamos esos planes, porque el Señor quiere que nos apoyemos los unos a los otros, amén. Y por eso nosotros cuando tomamos la decisión decimos, mire, yo voy a hacer estas 5 cosas o estas 3 cosas en mi vida, ¿no es cierto? Y voy a pedirte el favor de que me ayudes a monitorearlo, a ver cómo va mi conducta. Amén.
Juan 13:17 dice: ahora que usted sabe todas estas cosas, hágalas. Él es el camino de la bendición. De tal manera que si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta invitación que tú nos haces en el día de hoy, Señor, a tener madurez espiritual a través del estudio, la meditación, la proclamación y la práctica y la aplicación de tu palabra, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios transformando nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, Señor, y que cada día podamos ser consecuentes con ella, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a vivir una vida de bendición, Señor, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia y para nuestra sociedad, Dios. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú, Señor, nos transformas a través de tu palabra y haces que cada día, Señor, podamos crecer espiritualmente. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das también de participar de la Santa Cena. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, estamos declarando que aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y que somos uno contigo, Padre celestial. Gracias te damos, Señor, por este pan y por esta copa que representan el cuerpo de Jesucristo, que fue molido por nuestros pecados, y la sangre de Jesús que fue vertida en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por esta invitación que tú nos haces a participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén y amén.